los mineros de Inglaterra tuvieron un año en huelga y Margaret Thatcher los derrotó. En perspectiva internacionalista, ¿cuál es el sentido? En perspectiva internacionalista, ¿cuál es el programa de los revolucionarios en ese momento? Por ejemplo, que todos los mineros, que todos los trabajadores y mineros africanos que se encargaban de darle el carbón a Inglaterra para ahorcar a los obreros mineros, en el sentido ingleses, en el sentido de que Inglaterra podía efectivamente ahogar a los mineros ingleses porque recibían carbón de África. La perspectiva internacionalista está planteada en términos estratégicos, en el sentido de que los obreros africanos, si no le hubieran dado carbón a la Thatcher, los obreros mineros ingleses hubieran ganado. Por ejemplo, en el caso de México, esa es la perspectiva interna, ese es el internacionalismo estratégico. En el caso de México, nosotros planteamos, por ejemplo, la lucha contra la militarización no se puede conseguir si los obreros norteamericanos no pelean contra su gobierno para que peleen en contra de la militarización de México. Eso es internacionalismo. Que efectivamente el autonomismo esté en todos lados no significa que sea internacionalista. Después, en términos por ejemplo, que el autonomismo tenga un programa de porque efectivamente plantean el tema del control de los medios de producción. Pero eso no significa que efectivamente tenga estrategia. Es lo que yo decía al principio, la toma del poder de los medios de producción, pues sí, yo lo firmo, sí, o sea, es así, pues sí, pero el problema es, ¿y el Estado dónde queda? ¿Cómo enfrentas al poder del Estado? Porque en la estrategia autonomista no hay, bueno, el zapatismo es una cosa particular que es una dirección burocrática, una dirección militar que se enfrenta contra el cerco del Estado de Chiapas y se enfrenta contra él. El problema es eso. La toma de los medios de producción sí se puede conseguir, pero siempre y cuando se tenga una visión insurreccional contra el Estado. Yo lo que quiero decir es que hay una visión, el autonomismo, la estrategia es el grado cero, pero también hay gradualismo en términos de la lucha revolucionaria. Por lo siguiente, yo quiero que me digan qué puede pasar en Grecia con si el autonomismo fuera consecuente y tuviera nivel en términos, tuviera peso en términos del movimiento de masas, lo que va a ocurrir catastróficamente para el movimiento obrero griego. Es gradualista por lo siguiente: construir un Estado dentro del propio Estado, o sea, construir una lógica de antipoder en contra del Estado burgués que avanza y golpea y ataca con sus fuerzas, con su aparato, primero, porque tiene el poder de las Fuerzas Armadas, el monopolio del uso de la violencia. Dos, está centralizado, tiene profesionales de la política, de los medios de comunicación, el Estado hasta opera en los sindicatos, ¿no? La represión, etc. Hacen campos de concentración, así de cruel es la burguesía, ¿no? Como fue por ejemplo en el Politécnico de Atenas en la dictadura. Construir espacios de autonomía y de antipoder ¿es dualidad de poder? ¿O se puede, o sea, gradualmente es posible? O sea, no hay cierto gradualismo en términos de construir un Estado. En realidad, miren, yo a lo que quería llegar, el autonomismo está pensado, en términos estratégicos surgió en los años 90 cuando no había conflagración, como la que estamos viendo ahora, como en términos de la crisis. Digo que hay un cierto gradualismo porque en realidad el autonomismo es una estrategia, como estrategia surge en los años 90, pero con los nuevos fenómenos de la lucha de clases se queda sin estrategia, porque la estrategia está en grado cero. Es decir, es el inicio de los debates estratégicos, pero en realidad la estrategia es igual a cero, porque la posibilidad de que se puedan construir espacios de autonomía o antipoder generalizado para que el poder del Estado no opere y no nos pueda derrotar, es en cierto sentido, habla mucho de lo que eran los 90, pues, que era, en los 90 no había guerra, en los 90 no había Siria. Yo quiero que nos preguntemos, por ejemplo, cómo la estrategia autonomista puede dar cuenta de cómo puede efectivamente, como estrategia, derrotar a los capitalistas en Grecia, o por ejemplo, derrotar a los capitalistas en Túnez, o derrotar a los capitalistas en Egipto. En el caso de Grecia, por ejemplo, lo que está muy planteado es que, aunque la juventud del Politécnico griego efectivamente puede tener la influencia del autonomismo,
en términos estratégico-políticos, se tiene que pelear por el poder del Estado, porque es el Estado que, aunque ha habido 20 y tantas huelgas generales, no se le ha podido vencer. No solamente se tiene que pensar en términos de tomar el Politécnico y construir unos espacios de autonomía, se tiene que construir una organización profesional para convencer al movimiento obrero de pelear contra el Estado burgués. Es decir, yo lo que quiero decir es que el autonomismo está pensado también como surgió en un momento de paz, como estrategia. Surgió en los 90 fueron aburridos. Comparándolos con lo que está pasando ahora, el Esterotepe, Atriclis, enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución en Egipto, los salafistas yendo a las fábricas a imponer el velo a las mujeres en las fábricas en los textiles de Alma-Ala, guerra civil en Siria, estudiantes en Chile. Muy buen ejemplo de lo que pones, exacto. Por ejemplo, en términos estratégicos, ¿cómo se expresó la estrategia autonomista en Chile? El A90 fue una experiencia espectacular. Fue un colegio secundario donde estuvieron compañeros nuestros, del PTR y todo, que tomaron un colegio y lo pusieron a gestionar de forma autónoma. Eso quiere decir, trabajadores, estudiantes y académicos que lo pusieron a echar a andar mientras estaba toda la lucha estudiantil. Pero ¿qué pasaba? Como ya se había construido un espacio de autonomía, ya no era necesario pelear contra la burocracia sindical del Partido Comunista de Chile que entregó la lucha. También el problema es que hay una decisión entre lo social y lo político. Porque como se puede construir la autonomía en un colegio como la A90, no es necesario tener pelea, no es necesario politizar, no es necesario pensar en política para enfrentar, por ejemplo, a las direcciones sindicales traidoras que traicionaron la lucha. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, el movimiento estudiantil, el autonomismo consecuente, toma los espacios y se olvida de pelear en contra de las autoridades universitarias. Y además eso a la larga lleva a la degeneración. A la degeneración del movimiento estudiantil, a la degeneración, por ejemplo, de los proyectos de autonomía. Pues Pascual, las fábricas recuperadas en Argentina. Las fábricas recuperadas en Argentina fueron una maravilla en términos del movimiento obrero y todo. Pero cuando vino la reacción del gobierno de Kirchner, y cuando no hubo una perspectiva de, como sí lo hizo el PTS en Sanón, que fue una fábrica recuperada no es el fin, sino es una táctica para que los obreros de Sanón además se pusieran como el caudillo del conjunto de la Patagonia con sus propias demandas, y que fuera el caudillo de la población mapuche, el caudillo de todos los barrios obreros a quienes les pusieron casa, de todos los campesinos, etc. Pero cuando hubo fábricas recuperadas, cuando vino la reacción, fueron obreros que se empezaron a explotar entre ellos mismos para poder competir con las empresas capitalistas transnacionales con quien no se puede competir. Ojo, por eso hay que tomar las fábricas y tener una visión y tener estrategias de reaccionar. Entonces, lo que quiero decir es tres cosas. Ya me callo y Silvia levantó la mano y vamos, de hecho vamos muy bien en tiempo. Creo que hemos desmenuzado bastante. La estrategia autonomista en realidad es el grado cero de la estrategia, porque la táctica se convierte en lo estratégico. En segundo lugar, la estrategia autonomista viene de los aburridos 90, compañeros. Yo lo que quiero decir es, la estrategia autonomista, si se contrasta con los procesos más avanzados de la lucha de clases, la estrategia es igual a cero y desarma políticamente a los obreros que están peleando en contra de los planes de ajuste, que es lo que yo quería plantear en términos de, efectivamente, y en Grecia, ¿qué se le dice a los obreros de la Estereotepia o del Kiklis? Ya, con eso ya construimos espacios de autonomía y ya está, o sea, el poder del Estado ya no va a funcionar. O la moneda en las ciudades distintas de Alejandría, donde se está produciendo moneda distinta. El problema es que hay que tener estrategia para enfrentar al Estado burgués, hay que tener una organización de combate, que es lo que planteamos la semana pasada, ¿no? Digo, viene de los años 90, que fueron medio aburridos, y también plantea un problema en términos de que el fin, si la emancipación se puede conseguir creando espacios e islas de dignidad, la estrategia es igual a cero. Ahora, compartimos nosotros muchas cosas con el autonomismo en términos de la lucha por la emancipación, sí. Pues sí, nosotros también estamos por la toma de los medios de producción. Pues sí, nosotros también estamos por la emancipación del género humano y de las relaciones de dominación individual.
individualistas que nos construyó la sociedad burguesa. Pues sí. Nosotros también estamos por que haya organizaciones internacionales que peleen por esta cuestión. El problema es que nosotros lo hacemos, la idea, de una perspectiva insurreccional es que lo hacemos con estrategia. Y es ahí la diferencia, que es la estrategia insurreccional. En donde la constitución de espacios de autonomía tienen que ser defendidos, pero solo es una pequeña conquista en la lucha por la revolución nacional internacional. Es decir, el fin de una victoria táctica en un pequeño combate aislado, solamente es un pequeño combate aislado en el rumbo de una victoria, en el rumbo de una guerra superior. Por eso el tema de la táctica y el tema de la estrategia, el tema de la dirección de operaciones aisladas para vencer, es ahí la gran, digamos, aportación en términos de la estrategia insurreccional. Un espacio ocupado tiene que ser defendido, pero solo es una pequeña victoria en el marco de la necesidad de construir una organización que se prepare para dirigir todas esas operaciones aisladas para vencer al estado de la burguesía. Frente al estado centralizado, los autonomistas dicen hay que crear espacios antipoder. Los socialistas, por ejemplo, plantean frente al estado centralizado hay que construir una organización también centralizada, también preparada y profesional, para que cuando haya momentos de ascenso pueda empatar y pueda construir la insurrección como arte. Lo que decíamos la vez pasada, la preparación militar. La preparación no militar en términos bélicos, pero sí más bien la preparación en términos de profesionales conscientes de la lucha revolucionaria, ¿no? Entonces, a ver, yo aquí más o menos paro y espero, y abrimos de nuevo la reflexión. Sí. No, ya que, o sea, sí entiendo que hay, o sea, que teóricamente por los acontecimientos nos podemos plantear que el autonomismo o el zapatismo crea que lo que tiene es ya el fin. Ajá. Al contrario de los obreros de Sanón, donde hay una toma de conciencia que son un medio, y por eso hay obreros de Sanón que son trotskistas y pertenecen a una fracción internacional, ¿no? Y saben que no solamente depende de la serie de acontecimientos que se den localmente ni en Sudamérica ni América, sino que es apenas un medio y una pequeña conquista, y que en ese sentido hay una visión distinta de cómo afrontar el gradualismo, ¿no? Ajá. Porque existe. Finalmente, pues Sanón es un grado y está ahí, ¿no? Sí, y comparto eso. Sin embargo, creo, o sea, que sería muy ingenuo pensar, o sea, o como medio cegarnos, pensar que el autonomismo no está pensando en avanzar. O sea, porque sí, yo creo que sí están pensando en avanzar, y ahí es muy claro, o sea, que en Grecia hay autonomistas, que en España hay autonomistas, y que es si es una política y si no están organizados de manera centralizada y de pronto es difícil seguirles la pauta como un conjunto homogéneo de una política, sí están, yo creo que sí están pensando en seguir actuando, ¿no? O sea, que no es una... Y que ahí quizá, más allá de plantear ya, o sea, en términos muy clausewitzianos, así, o sea, más allá de pensar si tienen o no un grado mínimo de estrategia, o sea, yo creo que sí van a seguir siendo un factor y que van a seguir apuntando a crecer, y que así como habrá grupos políticos que intervengan en el ascenso de luchas clases, el autonomismo va a estar ahí y puede llegar a frenar procesos como el kirchnerismo, o sea, puede primar incluso como una... Es que yo ahí es donde digo que sí es una estrategia, porque sí están pensando en combatir, ¿no? la estrategia insurreccional. Ajá. O sea, y sí van a persuadir incluso a los obreros de que en vez de avanzar hacia la toma del poder del Estado, se queden ahí y convenzan mejor a los originados en España
junto con los indignados de Wall Street, de ir tomando fábricas poco a poco. O sea, yo sí veo que hay una tendencia muy fuerte, que está muy arraigada en la juventud, y que si no, si no lo podemos pensar en términos estratégicos, los términos como lo estás planteando, sí están discutiendo para imponer y avanzar en una estrategia. Yo creo que sí tiene una estrategia. Si no el teórico y si no el sub, tal, los autonomistas que están actuando en el proceso de lucha de clases, sí. Y que en ese sentido, o sea, cabría no minimizar el autonomismo como un grado cero de la estrategia de manera tan radical, sino tomarlo en cuenta para balancear cómo van frenándose los procesos. Okay. Porque sí los van a frenar y los están frenando bastante, actuando. Okay.